Como habíamos mencionado anteriormente, uno de los esfuerzos de los reyes para consolidar su autoridad había sido solicitar al papado la autorización para que la Inquisición se organizara bajo su autoridad, bajo su jurisdicción. Por lo tanto, la Inquisición llegó a América también. Sin embargo, antes de hablar de eso, debemos mencionar que el retrato que aquí aparece es alusivo a la boda de Fernando e Isabel en el año 1469. En esa época, pues ellos eran bastante jóvenes. Fernando tenía 17 años e Isabel 18. No conocemos el autor de esta obra. Volviendo al tema de la Inquisición en América, tenemos a la izquierda el escudo de la Inquisición, que está basado su lema en un salmo. Allí aparece el Salmo 73. Sin embargo, corresponde al Salmo 74 en las Biblias que usamos hoy. Esto se explica porque en la versión latina de la Biblia usada por la Iglesia, la Vulgata latina, el Salmo 9 y 10 están fusionados en uno solo, constituyen un solo salmo, lo que altera la numeración subsiguiente de los demás salmos. Esa es la razón por la que el texto que se está citando aquí aparece en nuestras Biblias en Salmo 74, verso 22, y allí se cita que está en Salmo 73. La parte de este salmo que se cita, que aquí aparece en latín, en español es la que dice: levántate Dios a defender tu causa, lo cual es un poco irónico, siendo que los que están supuestamente defendiendo la causa de Dios son las mismas personas, y para ello es que recurren al uso de la espada, ¿verdad?, que representa el poder secular al servicio de la fe, las armas para castigar a los herejes, que no acepten la fe oficial ofrecida en son de paz, representada por la rama de olivo. Si no se acepta por las buenas, pues será por las malas. A la derecha tenemos una acuarela que representa un condenado de la Inquisición en Lima, en Perú, conducido hacia un auto de fe y vestido con los famosos sanbenitos. Esta acuarela fue hecha por Pancho Fierro en el siglo XIX, puesto que la Inquisición fue abolida en Lima, Perú, hasta en 1820. Ahora bien, todos estos abusos y vejaciones que sufrieron los habitantes originarios no pasaron desapercibidas para algunos que realmente sí llegaron a simpatizar con su situación, especialmente los monjes que convivían con ellos en su tarea de evangelización. Y es así como tenemos en un monje el mayor defensor de la causa de los habitantes de América, de los indios, así llamados por los españoles, y nos referimos a Fray Bartolomé de las Casas, quien nació en 1484 y falleció en 1566. Él mismo tuvo una encomienda de indios en La Española, esta isla que hoy es República Dominicana y Haití. Sin embargo, él renunció a esta encomienda en 1514 y se convierte en un monje dominico y dedica el resto de su vida a luchar por los derechos de los indios o por un trato más humano y, como él lo menciona, realmente cristiano. Él escribe, y tenemos acá la portada a la izquierda, de su obra más famosa llamada Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Él recoge un sinfín de testimonios de actos de crueldad extrema cometidas contra los indígenas. Y alza su voz en España continuamente en la corte para pedir un trato más justo y humanitario hacia los indios. Pero no solo Fray Bartolomé interviene en estos asuntos, sino alguien también famoso llamado Francisco de Vitoria, quien también era dominico, nació en 1483, fallece en 1546, que además era catedrático de la Universidad de Salamanca. Él va a acercarse a la cuestión
indígena desde una perspectiva más jurídica y habla del derecho de gentes. Y tiene varias tesis muy interesantes, entre esas una que dice que el Papa no es señor de todo el mundo, puesto que habían algunos diciendo que la conquista estaba justificada si el Papa así lo había autorizado. Francisco de Vitoria sostiene que el Papa es señor de asuntos espirituales, no temporales o territoriales, y por lo tanto no tiene derecho de hacer ninguna concesión en este sentido. Él delimita los poderes temporales de los espirituales. Y esto es un contraste enorme con las pretensiones del papado durante la Alta y Baja Edad Media, donde se arrogó poderes temporales y autoridad sobre los príncipes y reyes. Sin embargo, Vitoria dice que el Papa sí tiene autoridad sobre el rey, pero solamente en asuntos estrictamente espirituales, en asuntos de la fe. No tiene ninguna potestad para disponer de asuntos seculares. Esto, por supuesto, como les mencionaba, era un contraste muy alto con lo que sucedía en las pretensiones del Papa durante muchos siglos. Ahora bien, Francisco de Vitoria por momentos parece abogar por una mejor condición de los indios, puesto que cuestiona toda una serie de razones que se habían dado para poder justificar la conquista. Y por otro lado, establece lo que él llama capítulos que sí harían permisivo o correcto hacerle la guerra a los indios. Vamos a citar brevemente estas razones. Se es posible o es justificable hacer la guerra a los habitantes de América si ellos impiden la libre comunicación y comercio de los españoles. En otras palabras, los españoles tenían derecho a cruzar por donde quisieran en el continente y si eran impedidos por los indios, entonces había un derecho legítimo de guerrear contra ellos. Igualmente si se les estorbaba comercialmente. También la segunda razón o motivo que él da es si se impide la libre predicación. Él sostiene, al igual que Bartolomé, que la fe no puede ser impuesta y que si un indio, después de ser evangelizado, después de habérsele predicado, no quiere aceptar la fe, no se le puede obligar. Pero por otro lado, si hay comunidades indígenas que no permiten la predicación, entonces es justificable hacerle la guerra. La tercera razón tiene que ver con la conversión, es decir, con la libre conversión. Si un jefe, un señor de los indios, estorba la conversión de ellos, se la prohíbe, o a indios convertidos les quiere forzar a volver a la fe pagana, entonces también es justificable deponer a este señor o a este rey. Una cuarta razón tiene que ver con el Papa, porque si una cantidad importante de creyentes son indígenas, o dicho de otro modo, si en una comunidad indígena la mayoría se ha hecho creyente, entonces sí están bajo la jurisdicción del Papa y él podría eventualmente tener algún grado de autoridad sobre ellos. La quinta razón es un poco contradictoria, pues dice que se les puede hacer la guerra en defensa de ellos mismos, lo cual obviamente suena muy extraño, pero es una alusión a impedir los sacrificios humanos que ciertamente algunos practicaban. No todos, por supuesto, los pueblos originarios tenían esta costumbre, pero sí algunos, por ejemplo, los aztecas. Y además para impedir la antropofagia, que era pues comerse otro ser humano, el canibalismo que también practicaban algunos de los pobladores de América. Entonces se les podía atacar o hacerles la guerra para evitar que hicieran estas cosas. La sexta razón tiene que ver con algo también que suena un poco extraño, y es que los habitantes de América reconocieran la sabiduría, entre comillas, y bondad y capacidad de los españoles para gobernar y que entonces decidieran someterse voluntariamente al señorío español. Y la séptima tiene que ver con alianzas. Si los españoles se aliaban con algún pueblo indígena y éste entraba en guerra con otro, entonces los españoles, por respeto a su alianza, tenían también que intervenir en favor de sus aliados indígenas. Todo esto
parece ser una serie de impedimentos para que se abuse o se les ataque libremente. Sin embargo, si bien Vitoria critica muchas de las razones esgrimidas para atacarlos, deja abiertos ciertos portillos que se aprovecharon, por supuesto, para continuar el saqueo y la explotación en América. La obra de Bartolomé de las Casas y de Francisco de Vitoria causaron cierto revuelo en España al punto que Carlos V decide promulgar lo que se llamaron las leyes nuevas en 1542 para tratar de limitar o controlar los abusos que los habitantes de acá sufrían. Sin embargo, estas leyes tristemente no fueron aplicadas casi nunca y continuó lo que se llamó el Holocausto de los indios, el Holocausto de América. Por supuesto que la corona, a pesar de expresar o externar su preocupación por lo que estaba sucediendo en América, estaba en una posición difícil, puesto que era beneficiaria directa de la explotación de aquellos mismos a quienes se supone que procuraba proteger. Y es que España, obviamente, y la corona recibían muchísimos ingresos producto de todo este trabajo y esta explotación hacia los habitantes de América. De manera que, en el fondo, tampoco hubo mucho interés o insistencia por aplicar estas leyes aprobadas. A manera de conclusión, podemos decir que tristemente la historia del cristianismo en América inicia muy mal. La llegada del cristianismo no fue ninguna bendición para los habitantes de América, puesto que estuvo acompañada tristemente de muerte y destrucción.